regalo, así que mientras más niños traigan, mejor todavía. Tenemos por aquí que Joan Flores. Levanta la mano, Joan Flores. Bienvenido. Esta es tu casa. Amén. También tenemos un total de 96 personas en el templo. Amén. Le damos un aplauso por eso al Señor. Eso es todo lo que tengo por los anuncios. Que el Señor les bendiga. Los dejo con el pastor Alex. Los niños sí pueden pasar a su clase. Hermano, inclina tu rostro ahí donde estás. Vamos a pedir al Señor que nos pueda hablar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias, Señor, porque podemos venir a tu casa, Señor, para alabarte, para escucharte, Señor, y para recibir de la bendición que tú tienes para nosotros, Señor. Te ruego que en esta mañana abras nuestros corazones, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, Señor, para ver cómo tú miras, Señor, para poder entenderte, Señor, para poder caminar en aquellos caminos que has establecido para nosotros, para hacer tu voluntad, Señor. Haz tu palabra clara, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, qué bueno que pudiste estar aquí hoy. El Señor te recompense el esfuerzo. Sabemos que no es fácil salir con este frío y con el poquito de nieve que cayó, pero siempre hay una dificultad y el Señor te dé sobreabundantemente por este esfuerzo que tú has hecho hoy. Aprendíamos hace algunos domingos de cómo debemos de decir la verdad con gracia, cómo debemos de hablar para edificar y no para destruir. Y siguiendo con ese mismo contexto, estudiaremos en esta mañana cómo las palabras hacen impacto en nuestras vidas y en la vida de los demás. El tema de este día se llama transformados desde la boca hasta el corazón, aunque la transformación ocurre del corazón hacia la boca. Pero quiero que puedas darte cuenta que lo que tú y yo decimos tiene un impacto en nuestras vidas y tiene un impacto en la vida de aquellos que nos rodean, especialmente los que amamos. Y nosotros debemos de siempre hablar con bendición, especialmente hacia nuestra familia, especialmente hacia nuestros hijos. Debemos de hablarles con la bendición de Dios. Muchas veces vemos el comportamiento de nuestros hijos y lo que menos se nos ocurre es la bendición de Dios, ¿verdad? Se nos ocurre un buen regaño, ¿verdad? O proferirles, tú eres un haragán, o mira cómo haces todas estas cosas. Entonces, pero muchas veces no viene la bendición de Dios de nuestra boca hacia ellos o hacia nuestro cónyuge, ¿verdad? Muchas veces vemos ciertas cosas que nuestros cónyuges hacen y en vez de decir una bendición hacia ellos, decimos una maldición. Entonces, en esta mañana yo quería enfocarme en eso, porque muchas veces vemos la situación de lo que está pasando, vemos cómo se comporta nuestro hijo, vemos cómo se comporta nuestro cónyuge y no proferimos una palabra de bendición sobre ellos. En alguna ocasión ya les he contado aquí que cuando estaba pequeño, más o menos alrededor de unos 5 años, yo decía que a donde mi mamá me decía, aquí quédate sentado, ahí me quedaba yo. Pero cierto día estábamos viendo un video y no parecía que era así. Y tengo un par de cicatrices en mi cara, unas que no se notan por la barba y otra que tengo aquí.
y era porque era muy inquieto, demasiado inquieto. Me di muchos golpes, tengo otras cicatrices por aquí en los hombros también. Y por pura gracia de Dios, por pura misericordia, no sé cómo es que no me pasó algo peor. Porque no tenía cuidado, no tenía sentido del peligro, ¿verdad? Y yo sé que muchos, si nos ponemos a hablar aquí, cómo se subían a los árboles y cómo hacían todas estas cosas cuando estaban pequeños. Y de pura misericordia estamos vivos. Pero cuando yo tenía más o menos como 5 años, mi mamá dice, porque yo no me acuerdo, que yo dije: mamá, un día yo voy a ir a predicar. Y realmente yo no me acuerdo de eso. Pero digo yo, ¿de dónde nació eso? ¿De dónde salió? Mamá, algún día voy a ir a predicar. Y entonces ahora puedo entender que o ella me dijo algo o alguien me dijo algo. Y miró más allá de ese niño inquieto, ese niño que no se portaba tan bien en cierta manera, y vio algo más y sembró algo en mi corazón. Y yo no me di cuenta, yo realmente no me acuerdo. Sí pasaron años más tarde donde el Señor habló a mi vida y todas estas cosas como que se iban, como el rompecabezas que se va armando, ¿verdad? Lo que había dicho cuando tenía 5 años, cuando Dios me habló cuando tenía 12 años, y todo fue concordando. Entonces, ¿pero qué te quiero decir con esto? Que ¿quién se imaginaría que ese niño iba a predicar? ¿Quién se imaginaría eso? A veces vemos los niños correr aquí, ¿verdad? Y hacer de todo, y vemos a nuestros niños inquietos, pero ¿se te viene a la mente que ese niño algún día puede predicar? Puede ser un pastor, puede ser un evangelista, puede dirigir alabanza. ¿Se te puede ocurrir eso? Imagínate cómo sería si nosotros comenzamos a hablar bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestro cónyuge. Así miremos que son inquietos. Debemos de ver más allá, hermanos. Debemos de ahora en adelante cambiarnos nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Si miras un niño corriendo aquí, no se te ocurra: ay, qué niño más inquieto, o qué niño que no lo corrigen. Piensa de diferente manera y bendícelo. Aquí anda el pastor corriendo. Y al pastor Wilson le gusta correr también. Anda siempre corriendo, ¿verdad? Y entonces nosotros poder ver más allá de eso, poder ver más allá de las circunstancias que vemos en nuestros hijos. Yo no sé si mi mamá miraba más allá de eso, pero para que ella me cuente todo eso es porque Dios habló algo a ella. Y ella le creyó a Dios y ella profetizaba. Si tal vez ella saberlo mucho, pero nosotros debemos de hacer lo mismo. Mira lo que dice Efesios 4:29. Efesios 4:29. Y dice ahí: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces nuestra palabra de bendición debe de ser siempre para la edificación, especialmente en nuestro hogar, especialmente en nuestra iglesia. Los niños que Dios ha dado en esta iglesia son especiales, hermano. Y yo quiero que tú te tomes esto en serio, porque te lo voy a decir así: son los hijos de todos, hermanos. Y es tu responsabilidad, si tú miras a esos niños, orar por esos niños. Es tu responsabilidad profetizar y darles la bendición a esos niños, porque alguien lo hizo en tu vida un día. Alguien lo hizo, algunos muy pequeños, algunos ya un poco mayores, pero alguien lo hizo en tu vida. Y hoy estás aquí por eso. Entonces nosotros debemos de tomarnos estos en serio y poder nosotros darnos cuenta que nuestra boca no es un parlante neutral. No es un parlante neutral.
sino que tiene poder para cambiar la vida de alguien. También nuestra boca es el espejo de lo que hay en nuestro corazón. Por eso el tema es transformados desde la boca al corazón, aunque la transformación comienza en el corazón para que se refleje en la boca. Entonces, lo que yo hable va a reflejar lo que está en mi corazón. Si yo hablo solamente maldiciones, ¿qué crees que hay en el corazón? Entonces yo debo de examinar mi corazón. ¿Cómo? Por medio de mi boca. Tu boca va a reflejar lo que hay en tu corazón. El hogar donde los hijos y nuestro cónyuge esperan que se les ame, ellos esperan oír palabras de edificación. Ellos esperan oír palabras que construyan o que levanten su autoestima y definan su identidad. Debemos de nosotros hablar palabras que definan su identidad, que levanten su autoestima. Debemos de nosotros siempre hablarles no positivamente, sino con la palabra de Dios, sino hablarles con la bendición de Dios, porque esto va a hacer que su identidad se conecte con la identidad de Dios. Entonces el corazón va a ser reflejado, o lo que hay dentro del corazón se va a reflejar de lo que hay o de lo que yo hablo con mi boca. Mira Lucas 6:45. Lucas 6:45. Lucas 6:45. Y dice ahí, el hombre bueno, mira, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y ya sabemos esta última parte porque la repetimos mucho, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dice aquí que el hombre bueno del tesoro de su corazón, de lo que hay en su corazón, saca lo bueno. O también el hombre malo de lo que hay en su corazón saca lo malo. Entonces de lo que haya en tu corazón, de lo que tu corazón abunde, eso vas a hablar, ¿verdad? Entonces yo debo de examinarme, ¿qué hablo más? ¿De qué hablo más? Yo debo de examinarme en mi casa, de hablar siempre la bendición de Dios, de siempre expresarme con la bendición de Dios. Porque si mi corazón está lleno de ansiedad, ¿de qué voy a hablar? De ansiedad. Si mi corazón está frustrado o desilusionado, eso es lo que va a hablar. Va a hablar frustración. Inevitablemente los que están a mi alrededor van a escuchar eso. Por eso es importante que cambiemos cómo habla nuestro corazón, hermanos. Esto se vuelve algo difícil porque hemos sido acostumbrados a expresar todo lo que se nos viene a la mente. No sé tú, hermanos, pero yo tengo un problema y yo le pido al Señor siempre que me lo cambie. Yo me sobrepreocupo por las cosas. Está bien pensar las cosas y preocuparse, pero no sobrepreocuparse. Y muchas veces lo que expreso es mi sobrepreocupación. ¿Y qué crees que si yo hablo mi sobrepreocupación con los demás, qué va a suceder? Los demás se van a preocupar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo debo de proferir palabras de fe. Debo de proferir palabras de bendición. Por ejemplo, si un hijo comete un error, lo que no debemos de decirle es: siempre haces lo mismo, nunca aprendes, eres burro. Mi suegra siempre
nos dice, ¿verdad? Que ella nunca le dijo ningún sobrenombre a sus hijos, ni nunca les dijo tontos. Nosotros tampoco. Y ella siempre nos repite eso, no, esa palabra nunca la he tenido, nunca se la he dicho a mis hijos. Y así debemos de ser nosotros. Nunca decirle a un hijo que es burro, nunca decirle a un hijo que es tonto, nunca decirle que es bobo, nunca decirle no sabes. Porque tú estás definiendo la identidad de ese hijo. Y a veces tanto escuchamos algo que no la creemos. Hermano, si tú escuchas toda la vida que tú eres feo, hermano, te vas a ver feo. O tú te vas a sentir feo. O si escuchas que eres tonto o bobo, ¿verdad? Entonces vas a creer que eres así. Hay muchas personas que creen, no, yo no puedo. ¿Por qué crees? Porque toda su vida escuchado es que tú no puedes. Tú no puedes. Y nosotros debemos de tener palabras de bendición, palabras de fe. Nuestra forma de hablar cuando nuestros hijos cometen errores, sí debemos de corregirlos, hermano. ¿Se acuerdan que hablamos hace un par de domingos que la verdad se tiene que decir con gracia, pero se tiene que decir, se tiene que corregir? Claro, no estoy hablando de que no vamos a corregir a nuestros hijos, pero cuando se equivoquen, quiero que cambies tu forma de hablarles, tu forma de bendecirles, y en vez de tú decirles siempre hace lo mismo, nunca vas a aprender, puedes decirle, hijo, tú tienes la capacidad de elegir mejor. Dios te ha dado la sabiduría para escoger mejor. Hijo, yo sé que tú eres inteligente. Cuando no van bien en sus notas, no le digas, ¿y por qué? ¿Verdad? Por experiencia te digo, uno tiene que decirle, hijo, yo sé que tú puedes. Tú eres bien inteligente, yo sé que tú vas a poder lograrlo. Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha dado inteligencia. La próxima vez tú saldrás mejor. Entonces, nunca debemos de expresar una maldición sobre ellos. Debemos de examinar lo que hay en mi corazón, porque lo que les digamos va a depender de lo que hay en mi corazón. Hermanos, en el Medio Oriente los nombres tienen un significado. Y cuando le ponen nombre a sus hijos es porque quieren una bendición de Dios sobre ellos. Imagínate, le ponen el nombre a Jacob, Jacob. ¿Y qué significaba Jacob? Engañador. ¿Y cómo era Jacob? Entonces uno tiene que pensar cómo. Y nosotros, ¿qué hacemos? Mezclamos unos nombres ahí, ¿verdad? O porque mi abuelito o mi abuelita. Aquellos que no tienen hijos todavía, ora al Señor, ¿cómo vas a nombrar a tus hijos? Ora a Dios que Él te dé el nombre de tu hijo. Porque las palabras tienen poder, hermano. Lo que le decimos a nuestros hijos tiene poder. Imagínate cada vez que le llames, Jacob, mentiroso, vení, ¿verdad? Entonces, yo debo tener cuidado cómo le hablo a mis hijos, cómo hablo a mi familia. Pero eso va a depender lo que haya en mi corazón. Mira lo que dice Proverbios 18:21. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, la Biblia es bien clara, hermanos. Y hermano, no es que sean palabras mágicas. No es eso, hermano. Pero sí nuestra boca tiene poder para edificar o para destruir. Yo debo de tener cuidado cómo hablo. Mira lo que dice Proverbios 4.
4:20. Proverbios 4:20. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas ¿a dónde? En medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Mira, cuando llenas tu corazón de la palabra de Dios y tú hablas la palabra o la bendición de Dios a los que te rodean, esto es medicina y vida. Mira, medicina y vida. Y luego el 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda lo que vas a poner ahí adentro. Guarda tu corazón. Y luego sigue en el 24 y dice: aparta de ti la perversidad. ¿De dónde? De la boca. Y luego dice: y aleja de ti la iniquidad de los labios. Entonces Dios nos dice aquí: llena tu corazón de mi palabra, porque esto va a traer vida, va a traer medicina a los que te rodean. Pero aléjate, dice, y aleja la perversidad de la boca y la iniquidad de tus labios. No profieras esto. Aprende a bendecir. ¿Sabe? Jesús era bien sabio y él nos mandaba a bendecir a los que nos maldicen, ¿verdad? ¿Qué pasaría, hermanos? Porque este es un extremo, ¿verdad? Porque es bien fácil bendecir a los que nos bendicen, pero bendecir a los que nos maldicen está un poco difícil. Pero mira Jesús qué sabio, porque si tú empiezas a practicar con los que te maldicen, con los que no te caen bien, va a ser bien fácil hacerlo con los que amas. Se te va a salir. En vez de que se te salga, ya vienes otra vez, se te va a salir la bendición, porque ya practicaste con los que no te aman. Imagínate, si tu jefe no te trata bien, bendícelo. Si en el McDonald's no te trataron bien, bendícelo. Empecemos a practicar, hermanos. Empecemos a practicar esto, porque entonces va a ser bien fácil. Va a ser bien fácil que nosotros, lo primero que se nos ocurra es bendecir a nuestros hijos. Pero yo debo de llenarme de la palabra del Señor. Mira lo que dice Primera de Pedro 3, 8 al 10. Primera de Pedro 3, 8 al 10. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Mira, aquí dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Mira, dice aquí: no devolviendo mal por mal en el versículo 9, ni maldición por maldición, sino por el contrario, ¿qué dice? Bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. Mira, hermano, hemos sido llamados para heredar bendición, hemos sido llamados para bendecir a los demás, para que los demás hereden bendición. Debo de proferir palabras de bendición sobre mi familia, sobre mis compañeros de trabajo. Mira, está bien claro aquí, dice que quiere el que quiere amar la vida y ver días como buenos, refrene su lengua de maldecir y use su lengua para bendecir. Para bendecir. Y entonces vas a ver días como buenos.
Hermano, las bendiciones ahí están en la Biblia. Lo que pasa es que a veces no sabemos la clave, ¿verdad? Para que la bendición venga a mí. Y aquí está una clave, hermanos. Te acabo de dar la llave para ver días buenos. Y para ver días buenos es: refrena tu lengua del mal. En palabras de hoy día, muérdete la lengua cuando vayas a decir algo que no tengas que decir. Acuérdate de esta palabra. Si Dios te ha dado un cónyuge, si te ha dado hijos o padres o hermanos, Dios te ha dado para cuidarlos. Te los ha dado para cuidarlos. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de que tú los puedes cuidar? Hablando bendición sobre ellos. Hablando bendición sobre ellos. Y vas a ver días como buenos. Buenos, qué bueno es que hemos encontrado al Señor, ¿verdad, hermanos? Porque hemos visto días buenos. Hemos visto días buenos. Hermano, habla con bendición. Fuisteis llamados para que heredaseis la bendición de Dios. Refrena tu lengua de hablar el mal. Así tengas razón, hermano. Así veas que tu hijo lo volvió a hacer. No le digas así eres tú. No, dile lo contrario. No, hijo, usted no es así. Dios lo creó de esta manera. Y Dios lo creó para hacer grandes cosas. Entonces debemos de nosotros hablar lo bueno. Jesús nos dijo en Mateo 12:36. Mateo 12:36. Nos dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa. Por eso yo debo de hablar palabras de bendición. Bendición. Entonces, vivimos en una generación, hermanos, donde se ha normalizado hablar sin pensar, sin filtrar lo que vamos a decir. Se nos sale. Pero la Biblia revela algo muy profundo sobre nuestras palabras. No son neutrales, hermano, especialmente en nuestra familia. Lo que hablamos afecta las emociones y afecta los destinos de nuestra familia. Afecta nuestras emociones. En la forma en que yo hablo en mi casa va a afectar las emociones. No sé si les pasa a ustedes, pero con mi esposa a veces tenemos los pleitos por cosas pero tan irrelevantes. ¿Y saben por qué fue? Por la forma, por la palabra mal dicha. Y los problemas se hacen por cosas bien irrelevantes que no tendría que ser un problema, pero es en la forma en la que hablamos, porque muchas veces ya estamos acostumbrados que son mis derechos y yo tengo que hablar. Hermanos, ¿quieres ver días buenos? Refrena tu boca de hablar el mal. ¿Cuánto les gusta estar peleados en su familia, hermano? Yo creo que a nadie, hermano. Qué horrible. ¿Tenés hambre? Sí. Ya ni come a gusto uno. Te vas a dormir. ¿Verdad? Qué feo. Pero qué bonito es que todo en el hogar sea armonía, ¿verdad? Qué bonito. ¿Querés más comida? Sí. Y todo bien bonito. Pero eso se hace por lo que hablamos. Si queremos ver días buenos, debemos de hablar cosas buenas, porque lo que hablamos afecta las emociones, afecta el destino de nuestros hijos. Hablemos bendición. ¿Cómo reaccionamos o cómo hablamos
va a revelar el gobierno que Dios tiene sobre mi corazón. El corazón es engañoso, hermano, más que todas las cosas, y perverso, lleno de mal. ¿Quién lo conocerá? Ni uno mismo conoce su corazón. Es malo, hermano. Pero debo de aprender a ponerlo bajo el gobierno de Dios. Porque, no sé ustedes, pero las mamás a veces no se acuerdan cómo lo regañaron a uno, ¿verdad? No, yo no, dicen. No se acuerdan. Porque a veces no se dieron ni cuenta, hermanos. ¿Y cómo te sentiste? A veces uno se acuerda más de las regañadas que de las cosas bonitas que los papás hicieron. Entonces, si esto te pasa a ti, ¿crees que no debemos de cambiar nuestra forma de hablar en la casa? Para que los hijos se acuerden, es que mi papá. Miren, yo no le puedo sacar el tema a mi mamá del papá de ella, porque se expresa tan bonito. Yo no lo conocí porque él murió antes de que naciera, pero me hubiera encantado conocerlo por la forma en que se expresa ella de él. Pero bien bonito, hermano. Podemos pasar hablando horas de él, hermano. Horas. Y se expresa muy bien. ¿Qué crees que hizo eso? Claro, el comportamiento, pero las palabras que él le decía a ella. Entonces yo debo de transformar mi forma de hablar. Debo de hablar con bendición, declarando un futuro profético, aunque no lo mires, pero tú tienes que hablar en bendición sobre tus hijos. Entonces yo debo de hablar siempre con bendición, pensando en lo que Dios puede hacer en tus hijos. No en lo que estás viendo, no en la realidad que estás viendo, pero pensando en lo que Dios puede hacer. Porque Dios es poderoso, ¿verdad? Porque te cambió a ti. Entonces, si te puede cambiar a ti y me puede cambiar a mí, puede cambiar a nuestros hijos. Entonces yo debo de hablar proféticamente, no por lo que miro, sino por lo que yo sé que Dios puede hacer en ellos. Mira lo que dice Hebreos 11:20. Hebreos 11:20. ¿Cómo debemos de hablar? Hebreos 11:20. Mira, dice, por la fe, ¿cómo dice? Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas como venideras. No lo que estaba viendo en ellos, ¿verdad? Era una declaración profética, aun cuando su carácter no estaba formado. Aun cuando Jacob era engañador o iba a ser un engañador, y aun cuando Esaú era impulsivo. Él dice que por la fe bendijo a Jacob y a Esaú. Por la fe. Entonces, ¿cómo debo de bendecir a mis hijos? Por la fe. No por lo que miro en ellos. Los voy a bendecir y Dios, hijo, te va a transformar. Dios te va a hacer algo bueno de ti. Tú vas a ser un siervo de Dios y empezar a hablar eso, hermano. Aunque ellos te digan, ya mamá. Es que ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces proferimos la bendición sobre nuestros hijos y de una vez les damos una lección de vida. Entonces ya ellos ya no reciben la bendición igual. ¿Cómo la reciben? La reciben como un regaño. Entonces yo no debo de combinar el regaño con la bendición. Si tú lo vas a bendecir, bendícelo, hermano. Pero no le digas, el Señor va a ser un siervo de ti, porque ahorita, hijo, y tú tienes que cambiar y empezamos. Y la bendición se les olvidó, hermano. No, hermano, ve y declara la bendición sobre ellos. No
siempre tienes que regañar inmediatamente, no siempre tienes que corregir inmediatamente. Pide sabiduría a Dios. A veces en ese momento tú tienes que nada más proferir la bendición y en otro momento corregir. Porque no lo vamos a dejar pasar, no es ese el punto, hermanos. El punto es que a veces cuando queremos combinar la bendición con el regaño, ya la bendición ya no la quieren escuchar, hermano. Hijo, quiero hablar contigo. Ah, ya va mi mamá, ya va mi papá. Pero qué bonito, hijo, quiero orar por ti, te voy a bendecir. Ellos van a querer eso, hermanos. Van a desear que podamos por la fe bendecirlos, por la fe bendecirlos de cosas venideras que aún no se ven, que aún no podemos ver, aunque miremos lo contrario, hermanos. Debemos de nosotros siempre bendecirlos. Él activó un destino superior sobre la vida de Jacob y de Esaú. Debemos de activar un destino superior, hermanos. No es lo mismo decir eres tan desordenado, nunca vas a triunfar, que decir, hijo, sé que Dios tiene grandes planes para tu vida. Te bendigo con la capacidad de poner en orden tus cosas para que alcances el propósito de Dios. Debemos de declarar bendición sobre ellos. Declarar bendición sobre tu cónyuge. No declares conflicto sobre él. Declara la bendición sobre él. Mi esposo va a servir. Mi amor, tú vas a servir al Señor. O esposa, tú vas a servir al Señor. Dios te va a bendecir. Dios te va a dar sabiduría. Y debemos de nosotros, por la fe, declarar la bendición. Por lo que Dios puede hacer en ellos. Hermanos, las palabras no son mágicas. Pero la fe tiene un gran poder. La fe en el Señor, lo que Él puede hacer, tiene un gran poder. Pero también hay una amplia base científica y estudios psicológicos que demuestran que las palabras de una figura de liderazgo, o sea, de padres, de cónyuges, de mentores, tienen un impacto profundo y medible en el desarrollo y en el comportamiento de una persona. Es que Dios no se equivoca, hermanos, en la forma en que Dios diseñó el cuerpo, la mente. Pero hay datos establecidos, datos seculares que demuestran que las palabras de un líder, o sea, de un padre, de un cónyuge, de un mentor, tienen un impacto profundo sobre la vida de los demás. Tienen un impacto profundo. Entonces, debemos de nosotros hablar palabras de bendición, porque estas tienen un impacto profundo sobre nuestra familia. Debemos de siempre cuidarnos de no hablar maldición, porque vamos a afectar el comportamiento de esa persona, haciendo que lo que le decimos se haga una realidad. Yo debo por eso hablar siempre la bendición. ¿Para que qué? Para que la bendición se haga como realidad en la vida de ellos. No la maldición, no lo que vemos. Miremos más allá como lo hizo Isaac. De cosas venideras, cosas que no se miran en ese momento. Entonces, hay un efecto en la psicología que se llama Pigmalión, y este describe cómo las altas expectativas de un líder, o sea, un padre, maestro, mentor, hacia un estudiante, hacia un hijo, conducen a un mejor rendimiento cuando son palabras de bendición, cuando son palabras de bien, conducen a un mejor rendimiento. Por ejemplo, si un padre expresa constantemente que su hijo es inteligente, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Que él se la va a creer y probablemente se esfuerce y tenga éxito.
Si tú constante, hijo, usted es inteligente, se la va a creer. Y eso va a hacer que él se quiera esforzar. Eso va a ser, yo soy inteligente. Entonces yo debo de proferir palabras de bendición sobre los que están bajo mi cargo. Y hay otro efecto en la psicología que se llama el efecto golem. Y esta es la parte contraria. O sea, cuando yo me expreso negativamente sobre alguien, sobre un subordinado, sobre un hijo o sobre alguien que yo soy el líder, y tú empiezas a hablar crítica y palabras de destrucción sobre esta persona, la persona va a ser más propensa a rendirse. Va a ser más propensa a tener una baja autoestima y no poder lograr muchas cosas. Y esto es la psicología, hermanos. No estamos aquí para aprender clases de psicología, pero estamos aquí para entender que nuestras palabras tienen un impacto poderoso sobre nuestra familia. Nuestras palabras moldean el autoestima, hermanos. Hablemosles con bendición, hermano. Cambiemos nuestra forma de hablar para que el cambio venga del corazón hacia la boca. Pero yo debo de comenzar a hacer un cambio desde mi corazón hacia la boca. Las palabras de bendición construyen resiliencia y fomentan seguridad en las personas, lo que lleva a tomar decisiones correctas. Cuando yo constantemente hablo palabras de bendición, va a hacer que el que las escuche se vuelva más seguro de sí mismo y también pueda tomar decisiones correctas. Pero asimismo la crítica constante y destructiva, el abuso verbal crónico, la humillación, el menosprecio, incluso en edad adulta, están fuertemente relacionados con el desarrollo de la ansiedad, de la depresión, del bajo rendimiento académico o laboral y con las relaciones disfuncionales. Cuando constantemente hay una crítica, cuando constantemente lo que yo hablo es maldición, creo inseguridad en la que la escucha. Y creo que o hago que esta persona sea propensa a ser ansioso y depresivo. Por eso yo debo de hablar palabras de bendición en mi casa. Porque nuestras palabras pueden marcar emocionalmente la vida de nuestros hijos. Podemos marcar a nuestros hijos para toda la vida. Y qué importante, hermanos, es que podamos entender esto hoy. Hermano, no te sientas mal, porque a veces yo preparando este mensaje y hermano, yo me sentía, pero yo digo, Señor, ¿qué hemos estado haciendo? Pero si Dios nos está hablando hoy, es porque Dios ha tenido misericordia. Digo, hasta aquí llegamos. De ahora en adelante vamos a hablar con bendición. Ahora que hemos aprendido y que Dios nos ha revelado, debemos de nosotros hablar con bendición. Debo de aprender a refrenar mi lengua para no herir. Porque una herida emocional tiene un largo alcance por años, hermanos. ¿Se acuerdan que dijimos que muchas veces nos vamos a acordar más de las palabras maldichas de nuestros padres que de las cosas buenas? Entonces yo debo de ser diferente. Si mi generación venía y eran palabras maldichas toda la vida, yo debo de parar y decir, la siguiente generación no le va a pasar esto. De ahora en adelante mi herencia para esta generación que viene es de bendición. Para mis hijos, para mis nietos. Y así debemos de nosotros cambiar nuestra forma de hablar. No debemos de hablar ligeramente. Porque el bendecir es hablar bien de la persona que amo o hablarle el bien a la persona que amo. Es proclamarle la palabra de Dios a la persona que amo. Eso es bendecir, hermanos. ¿Cuántos quieren que se les bendiga, hermanos? Hermanos, qué bonito, ¿verdad? Hermano, Dios te bendiga. Ese es nuestro saludo, ¿verdad? Bendiciones.
Ahora tomémoslo, ay, me dijo bendiciones el hermano, la recibo. Tomémoslo a bien. Y qué bonito el saludo, hermanos. Ya no lo tomemos ligero, ¿verdad? Solo es el saludo. No, hermano. En ese momento que tú lo estás saludando, le estás dando una bendición de Dios. Entonces, yo debo de cambiar mi forma de hablar, porque es bendecir, es hablar el bien a los demás, es hablar la palabra, proclamarle un buen futuro a esa persona. Mira cómo hablaba Dios de Abraham, o cómo le hablaba Dios a Abraham. Génesis 12:2. Génesis 12:2. ¿Cómo le habló Dios a Abraham? En ese momento era Abraham, ¿verdad? Y dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Mira, así debemos de expresarnos con nuestros hijos. Dios va a hacer algo grande en ti. Dios te va a bendecir, va a engrandecer tu nombre. Vas a llegar lejos, hijo, porque la bendición de Dios está contigo. Mira la carta que le escribe Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:5. Segunda de Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en qué? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mira cómo se pasa la bendición de generación en generación. Qué bonito es ver las abuelas con sus nietos aquí en la iglesia, y que pasen la bendición de Dios de generación en generación. La fe se pasa a través de las palabras que proferimos a nuestros hijos. Dios te va a bendecir, y luego miran la bendición de Dios y mira, ¿viste? Te bendijo Dios. Entonces creamos fe en ellos. Debemos de hablar con bendición. Debemos de bendecir a nuestros hijos como creyentes. Hemos sido llamados a heredar bendición y a proclamar bendición sobre otros para que reciban esa herencia. Entonces yo debo de bendecir a mi cónyuge, bendecir a mis hijos, no tanto por lo que hace, sino por lo que Dios puede hacer en él y por el llamado que Dios tiene sobre esa persona. La pregunta es, ¿pero cómo puedo hablar bendición y no maldición? Porque estamos acostumbrados a maldecir antes que bendecir. Ya habíamos leído este versículo antes, Lucas 6:45, pero la clave para hablar bendición sobre nuestros hijos está ahí. Y también vimos Proverbios 4:20 y las claves están ahí. Mira, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no se trata de autocontrol, hermano. No se trata que solo de morderse la lengua, ¿verdad? Sino se trata de llenar mi corazón para que cuando esté clavando y me dé con el martillo en el dedo diga, Dios me bendiga. Gloria a Dios. Pero eso se logra llenando nuestro corazón de lo bueno. Y nuestro hijo salió mal, entonces en sus calificaciones, entonces yo voy a poder decirle algo bueno antes de algo malo. Entonces debo de llenar mi corazón de lo bueno de la palabra de Dios, como mirábamos en Proverbios 4. Debo de llenarme del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Dice, más el fruto del Espíritu es que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces este es mi filtro. ¿Será que lo que voy a decir está lleno de amor? ¿Será que lo que voy a decir va a traer gozo? ¿Será que lo que voy a decir va a traer paz?
¿Será que lo digo con paciencia? ¿Será que lo que va a traer bondad, benignidad, va a traer fe? ¿Será que lo que estoy diciendo lo hago con mansedumbre y templanza? Hay mucho que trabajar, ¿verdad, hermanos? Pero lo podemos hacer por medio del Señor. Cuando el Señor revela la palabra, hermanos, no es para hacernos sentir mal. Es para primero darnos cuenta a dónde estamos fallando, pero al mismo tiempo para decir, yo te daré la gracia para hacerlo. Entonces yo debo de tomar esta palabra y decir, Dios me va a dar la gracia. Si Dios me está permitiendo escucharla, no es para condenarte, sino es porque Dios te quiere dar la gracia para que tú seas el canal de bendición para tu familia, para que tú seas el canal de bendición sobre tus hijos. Debo de hablar siempre con amor. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:8. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando hay amor en nosotros, hermano, no hay pecado que nos va a hacer proferir una maldición. No va a haber pecado, hermanos. Nosotros vamos a poder reaccionar con amor hacia esa persona. Entonces debemos de estar llenos de la palabra de Dios para que nuestra reacción sea llena de amor, aunque hayan faltas en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, ¿verdad? Debemos de nosotros proferir siempre una palabra de bendición. Efesios 4:31. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, y sed benignos unos con otros. El 32, perdón. También, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os ha perdonado a vosotros en Cristo. Entonces yo debo de siempre hablar con bendición y quitarme toda amargura, todo enojo, todo ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia, y debemos de ser benignos unos con los otros, especialmente con los de tu casa. A veces tratamos mejor a los de afuera que a los de la casa. No debe de ser así. No estoy diciendo que vayas a tratar mal a los de afuera, ¿verdad? Hay que explicar mejor. Sino que así como tratas a los de afuera de bien, trata a los de tu casa. Trátalos bien. Háblales con amor, con bendición. Entonces, porque cuando el Espíritu y la palabra de Dios llenan el corazón de un padre, de una madre, de un cónyuge, las palabras de corrección se van a volver medicina y no látigo. Se van a volver una medicina para el que las escucha. Entonces, yo debo de bendecir a mis hijos, hablar bendición sobre ellos, así vea lo contrario. Y ya para ir cerrando, quiero que vayas otra vez a Hebreos 11:20. Y hoy vamos a leer el 21 también. Hebreos 11:20. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? De ahora en adelante, por la fe voy a bendecir a mis hijos. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a las cosas venideras. ¿Y qué hizo Jacob, hermanos? Mira el 21. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos ¿de quién? De José, y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Entonces, Isaac bendijo a Jacob por la fe. ¿Y qué hizo Jacob? Bendijo a sus nietos, a los hijos de José. Mira qué bendición, hermano. Si Dios te ha dado vida para ver nietos, es para bendecirlos. Bendícelos con la palabra de Dios.
Bendícelos, hermano. Mira qué bendición es que tú puedas decir que bendijo a cada uno de los hijos de José. Esta debe de ser nuestra actitud, hermanos. Bendecir por la fe. Bendecir proféticamente sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos si tienes nietos. Es nuestra responsabilidad. Ahora Dios ha puesto esta responsabilidad en tus manos, de bendecir tu hogar, de empezar a bendecir tu hogar. Nunca por lo que vemos, porque cuando Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, ¿se acuerdan? Dijimos que ellos, Jacob engañador, Esaú impulsivo, pero él por la fe los bendijo, con la bendición, con lo que Dios podía hacer en ellos, en lo que Dios iba a hacer para ellos. Usted debe de siempre de ver un buen futuro para sus hijos, siempre. Entonces, por ese futuro que usted mira sobre ellos, tiene que declarar la bendición. Tiene que verlo en su espíritu y declararlo en fe. Yo veo días buenos para mis hijos. Yo veo a mis hijos transformados. Yo veo a mis hijos sirviendo a Dios. ¿O no lo hemos visto aquí, hermanos? Esposas orando por sus esposos y de repente los esposos están aquí. Y de repente los esposos sirviendo al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque se declaró una palabra de fe. Se declaró una palabra de fe. Hemos escuchado testimonios de muchos hombres, hermanos. Tú vas a predicar. Y les daba risa, hermanos, porque les decían que iban a predicar. Pero la esposa lo creía con fe, que eso iba a pasar. ¿Y saben qué pasó? Que predicó. Y hasta el día de hoy estos hombres predican aquí en este lugar, hermanos. Por eso es importante, hermano, cuando alguien pase a enseñar aquí, escúchalo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque esa es una prueba más de la bendición que Dios ha hecho en la vida de ese hombre, en la vida de esa mujer. Porque alguien proclamó la bendición. Alguien proclamó la bendición por fe de las cosas venideras, cosas que no se miraban. De hecho, se miraba lo contrario, hermanos. Se miraba que estos hombres nunca se iban a acercar a Dios. Pero las palabras de bendición tienen un gran poder. Nuestra visión debe de ir más allá de lo que vemos. Debe de ir pensando en lo que Dios puede hacer. Sí, hermano, ser padre es muy estresante. Es una de las cosas más estresantes que hay en la vida. Pero Dios nos da esto en nuestras manos para declarar una bendición. A veces por quedar bien con los de afuera regañamos a nuestros hijos. Y los regañamos innecesariamente. Y lo hacemos por orgullo, hermanos, para que no digan, ay, el papá es el pastor Alex. Y lo regañamos para que, por orgullo, hermanos, porque no queremos que nos representen mal, ¿verdad? No hagamos eso. Bendigamos a nuestros hijos, hermanos. Deseamos que nuestros hijos no se equivoquen, porque pensamos que lo bueno de ellos o lo malo de ellos es mi reflejo, ¿verdad? Pensamos mi reputación queda bien o queda mal, ¿verdad? Pero la realidad es que se van a equivocar, hermanos. Por mucho que tú intentes lo contrario, se van a equivocar. Y no necesariamente son el reflejo de lo que tú has hecho. Quiero que te quites esa carga de tu corazón en este día. A veces los hijos escogen hacer cosas. No necesariamente es este reflejo, pero ahora hemos entendido algo, que yo puedo cambiar ese futuro en ellos por medio de lo que yo hable, por medio de lo que declare.
Si se equivocan, hermanos, no los maldigas. Si botaron el vaso de leche en la mesa, no te enojes y no los maldigas por eso. Limpia con ellos. Enséñale, hijo, limpiamos. Si quebraron tu adorno favorito, no los maldigas por eso, hermano. Miremos más allá que eso. No le pongamos mucha importancia a las cosas materiales. Qué bueno es que tus hijos te quieran escuchar. Qué bueno es que tus hijos, cuando tú digas, hijos, quiero hablar con ustedes, ellos se alegren. Y yo quiero escuchar lo que mi papá me va a decir. Debo de transformar mis palabras. Debo de llenar mi corazón de lo bueno. Entender que mis palabras tienen un impacto muy grande en mi familia. Y yo te lo digo con el corazón lleno, con el corazón hasta con ganas de llorar. Porque no hemos hecho bien, hermanos. Y hoy es un buen día para venir delante de la presencia del Señor, o ahí a donde estás, para que te sinceres con Él y decirle: Señor, dame la gracia. Yo quiero ser así. Yo quiero bendecir a mis hijos. Quiero que su futuro sea bueno, y ahora he entendido que mis palabras ayudarán. Así que allá donde estás, inclina tu rostro y ponte a cuentas con tu Dios. Ponte a cuentas y dile: Señor, hasta este punto he llegado. Perdóname porque no entendía, pero ahora entiendo, y dame la gracia. Padre, muchas gracias, porque no sé qué sería de mi vida si no te hubiera conocido. No sé qué sería la vida de mis hijos si tú no estuvieras en mi hogar. Gracias, Señor, porque no me dejaste perderme. Me llamaste y pude atender. Ahora vengo como aquella mujer con el flujo de sangre, queriendo tocar el borde de tu manto para que hagas un milagro y transformes el corazón, para que de ahora en adelante, Señor, podamos hablar bien, bendición, que por la fe podamos bendecir a nuestros hijos, a nuestro cónyuge de las cosas venideras, y que podamos atesorar tu palabra, Señor. Gloria a ti, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, lleno de misericordia y verdad. Si nos podemos poner de pie. Digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza y honra, todo el poder. Digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza y honra, todo el poder. Ángeles y querubines delante del trono, y una nube de gloria, y una nube de gloria. Ángeles y
santo, santo, eres santo. Santo, 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 eres santo. Eres santo. Santo, 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 eres santo. Santo, santo, santo.